Muy, pero muy buen día, mis hermanos. Bienvenidos a Aula ICB. Bienvenido, Daniel. Bien, bien. Acá mi escudero que me asiste en el armado del aula. Bueno, después de una semana que no estuvimos, sucedió que tuvimos un evento de la iglesia ese día, una jornada de la familia en un lugar de la ciudad. Entonces por eso no estuvimos saliendo, no era posible salir, porque esa hora era una parte de la actividad, la hora que hacemos el programa. ¿Cómo estás, Joel? Bienvenido. Le vamos a dar unos minutos a los hermanos que vayan sumándose, que vayan integrándose al aula ICB. Mientras les contamos, porque esto queda subido, queda en mi muro para que lo puedan consultar, ver, tenerlo como material de estudio. No hay mucho material en las redes acerca de una visión preterista desde lo consumado del estudio de las escrituras. Entonces es lo que nos proponemos ir haciendo. Ya tenemos así toda la serie de la carta a los hebreos que estudiamos el año pasado, también el libro de Apocalipsis que terminamos al comienzo de este año, siempre desde una perspectiva de lo consumado, una perspectiva de plenitud, una perspectiva desde el preterismo. Y bueno, comenzamos con las cartas de la prisión del apóstol Pablo, terminamos con Efesios recientemente, a pesar que por un tema de salud estuvimos 3 meses fuera del aula, no haciendo los programas, pero ahora cada domingo nos proponemos estar llegando con el material de exposición desde esta perspectiva tan interesante, tan escritural, tan ayornada, tan contemporánea de las escrituras, ¿sí? Así que espero puedas disfrutar de este tiempo de compartir unos con otros y de edificación mutua. ¿Cómo se edifican las vidas? Las vidas se edifican con lo que de Cristo hay en una vida transferido a lo que de Cristo hay en otra vida, ¿sí? Así que ¿con qué se edifica a la iglesia? A la iglesia se le edifica con Cristo. Bien, ¿cómo estás, Gaby? Bienvenida, buenísimo verte ahí. Bien, Colosenses, estamos en el segundo párrafo de la carta de los Colosenses, entrando al capítulo 1, solo vimos las salutaciones, tuvimos un par de semanas para ver la introducción de Colosenses. Yo solo voy a hacer un repaso esta mañana de la introducción, pero ¿qué te parece, Daniel y mis hermanos que nos siguen por ahí? Sí, oramos esta mañana. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor, que vos desates sobre nosotros esa activación del depósito que pusiste de la vida de Cristo en nosotros. Padre, deseamos explotar desde el Espíritu, Señor, ser personas que puedan exhibir al Cristo en el que existimos, disfrutarlo. Señor, tomar de esa esencia, de esa naturaleza y hacerla vida en nosotros, Señor. Te rogamos, Espíritu de Dios, expresa la vida del Cristo que ha sido impartido, que habita en nuestros corazones, en el que somos y existimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Carta a los Colosenses, la segunda carta de la prisión que vamos a estudiar, que estamos estudiando. Vimos que hay un gran paralelo con la carta a los Efesios. Pablo está escribiendo desde Roma y está enviando estas cartas junto con Filipenses y Filemón. Las está enviando desde Roma, haciendo alusión. Hoy vamos a ver acá a un hombre, Epafras, que es una contracción del nombre Epafrodito que aparece
ahí en la carta a los filipenses también, seguramente, natural de Colosas, de la ciudad donde está dirigida esta carta que estamos estudiando ahora, ¿sí? Y por mano de quien llegan varias de estas comunicaciones a la región. Bien, así como cuesta identificar el origen, hacia dónde estaba dirigido la carta a los Efesios, ¿sí? Porque en los manuscritos más antiguos, en el verso 2, dice a los santos y fieles que están, y por supuesto se cita acá en Colosenses una carta a la Odisea, que seguramente es la carta a los Efesios, no es que existe una carta perdida allí. En cambio, a la carta a la iglesia de Colosas identificamos muy bien que está dirigida a esa congregación local, en ese lugar, en ese tiempo. Estamos alrededor del año 60, 61, ¿sí? De nuestra era, bajo el gobierno de Nerón César en todo el Imperio Romano. Entonces, desde ese lugar, el apóstol Pablo, esperando su juicio apelado, permiso, vamos a correr alguna señal, su juicio apelado al César por ser ciudadano romano, esperando cumplir con el propósito de Dios para su vida, que es nada más ni nada menos que exponer el Evangelio en lo más lejano de la tierra. Lo más lejano de la tierra, que era Roma. Para Jerusalén, lo más lejano de la tierra era Roma. No es, como dicen algunos, Ushuaia, la ciudad más distante desde Jerusalén, acá en la República Argentina, no. Lo más lejano de la tierra, lo último de la tierra era Roma. ¿Último en qué? Último en degradación moral, en distancia en cuanto a lo político, a lo social, a lo religioso. Lo más distante de la tierra era Roma. Y el hombre más encumbrado que concentraba todo el poder del imperio era el César. Y Pablo había sido apartado, destinado por Dios, para que antes que venga el juicio de Dios sobre la nación judía, el César pudiera oír el Evangelio de parte de Pablo. Y Pablo estaba esperando esa oportunidad, ese juicio, ¿sí? Frente a Roma. Tenemos el relato ahí frente al César Nerón en Roma. Y desde ahí escribe estas cartas, donde hace una exhibición extraordinaria, sin exhibicionismo, sin excesos, una exhibición extraordinaria, y manifiesta que es un hombre cuya luz en revelación produjo un anticipo, nos da a nosotros el rastro de un anticipo de toda la era que iba a venir. La era que iba a venir y que iba a comenzar desde la destrucción de Jerusalén, cuando Dios rompía, disolvía, ¿sí? Esa posibilidad que los hebreos todavía tenían de practicar su religión ritualista basada en Moisés, ¿sí? Pero una vez que es removido el templo y todo lo que y la ciudad de Jerusalén son destruidas, ya era imposible practicar un hebraísmo mosaico, ¿sí? Por lo tanto, eso marca el final de una era, la era judía, y el comienzo de la plenitud de los gentiles. Era en la cual estamos, donde el hombre en el espíritu es morada de Dios, donde se cumple aquello dicho en Joel capítulo 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por lo tanto, la presencia del Espíritu de Dios está sobre toda carne. Solo que hay quienes no lo saben, porque esa presencia de Dios en espíritu, esa morada de Cristo en el espíritu, en todos los hombres, ¿sí? Necesita un despertar de esa dimensión de conciencia. Necesita un despertar, y ese despertar es de acuerdo a la fe. Entonces, Dios morando en el hombre
pero no todos los hombres son conscientes de ello. Y no solamente morando, la gracia que disfrutamos hoy es aún mayor que la gracia que disfrutó Pablo. Es una gracia plena, es una gracia sin ninguna reserva, sin ninguna reserva. Es una gracia absoluta, ¿sí? Gracia plena. Una gracia que no depende en lo más mínimo, en nada, en absolutamente nada de lo que el hombre puede hacer, ¿sí? Y que tiene en un sentido, para usar el término técnico, un sentido universalista. La gracia de Dios, hoy, la gracia plena, es total y absolutamente dependiente de Dios y no del hombre. Bueno, estoy viendo a varios ahí, me quedó la cámara del otro lado, por lo tanto, Rosa desde La Rioja nos dice buen día para todos. Silvia Pérez desde acá cerquita nos dice un domingo bendecido con un buen mate. Bueno, Moisés desde Bogotá nos dice buen mate. No sé si alguna vez tomaste mate, Moisés, pero para nosotros el mate representa lo que para ustedes es el café, más o menos así. Igual a mí me gusta mucho el café. Rosa, muy buen día, iglesia. Gloria nos dice muy buen día. Juan Marcos nos está siguiendo desde su casa. Bien. Y Joel Hernández nos dice bendiciones. Bueno, tengo acá varios más, pero no voy a tocar demasiado para... Juan nos manda saludos desde su casa. ¿Lo estás viendo solo o con tu familia? Te bendigo, mi hermano. Carmen dice buen día para todos, bendecido día. Bueno, ya somos varios, veo por ahí a Carlos desde San Lorenzo. No sé si desde San Lorenzo todavía, Carlos, o estás en algún otro lado. Bien, cumplo con mencionarlos, algunos saludos para ustedes. Y buenísimo por elegir estar esta mañana. Y metiéndonos entonces en la carta a los Colosenses, antes leo esto, dice Moisés, Nerina, buen día para vos, Nerina. Decime desde dónde, Neri. ¿Desde dónde? Si estás en San Lorenzo o en algún otro lado. Se me fue lo que quería leerles. Ay. Permiso. Moisés me hace una apreciación acá, la quiero buscar, pero eso me fue. Moisés dice, me gustó mucho eso de que la gracia que disfrutamos es más plena que aquella que... Nerina me dice, estamos en Arroyo Seco y se me superponen los mensajes. Ya vamos a acomodar esto para que no sea así. Bien. Aquella que experimentó Pablo. Moisés, explica un poquito por qué digo esto. Porque aquel tiempo era un tiempo, la iglesia del primer siglo era un tiempo donde había una mixtura, una mezcla transicional entre lo que era la esposa de Dios en el Antiguo Testamento, según el libro de Jeremías, que era Israel, y lo que era esa nueva esposa que descendía del cielo en una figura espiritual, no futurista, sino que sucedía con el juicio de Dios sobre la nación de Israel, con esos 7 años de guerra, 3 años y medio de guerras tan tremendas en Israel, que nos habla Flavio Josefo y que de alguna manera profetiza el libro de Apocalipsis, y del sitio de Jerusalén durante 6 meses, 5 meses y algo, casi 6 meses, y la destrucción de Jerusalén. Eso produce un nuevo cielo, una nueva tierra
produce un reino presente, pero todo desde la dimensión del espíritu, que es responsabilidad nuestra manifestarlo física y materialmente. Y hoy vamos a ver algunas cosas de eso. ¿Por qué? Pablo lo va a anticipar. Él tenía luz sobre esto, si bien no era la experiencia de él, era lo que venía. Él tenía luz, él tenía un vislumbre, un anticipo profético de aquello y lo expresa, lo muestra en las Escrituras. Decimos, en Colosenses el tema general es la vida crística. ¿Qué es la vida crística? ¿Por qué llamamos crística? Porque es la vida de Dios desde el espíritu del hombre. Así lo definimos. La vida de Dios desde el espíritu del hombre. Desde aquel lugar que es el trono de Dios hoy, cielos internos, tercer cielo en el interior de los hombres, ¿sí? La vida de Dios expresada desde ese lugar. A eso le llamo yo vida crística. Si usted encuentra un mejor término, por favor, hágamelo saber, porque esto de cambiar la perspectiva desde donde uno observa las Escrituras y la vida del Espíritu demanda que los términos vayan siendo vayan siendo desarrollados. Hoy estoy un poquito trabado ya. Desde mi punto de vista, el mejor término que encontré hasta ahora es la vida crística, para expresar la vida de Cristo desde el interior de nuestro espíritu hacia expresado de manera física y material. Bien, entonces a eso llamamos vida crística. En el bosquejo de Colosenses lo podemos dividir, igual que Efesios, en dos partes. La primera parte tenemos el fundamento de la vida crística en el capítulo 1 y capítulo 2. Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que estamos viendo, aunque solo la semana anterior vimos, en la última clase, vimos las salutaciones, algo estándar, normal, ¿sí? Algo formalizado en todos los escritos del apóstol Pablo, pero hoy ya vamos a empezar a ver esos fundamentos de la vida crística, y en el capítulo 3 y capítulo 4 de la carta a los Colosenses vamos a ver la manifestación de esa vida crística. Primero vamos a ver los fundamentos, vamos a observar cuáles son aquellos fundamentos de la vida espiritual, de la vida de Cristo en nosotros y a través de... Y luego vamos a ver esa manifestación. Ya no la vida de Cristo en nosotros, sino la vida de Cristo a través de nosotros. Podemos decir que la vida crística es que la primer parte de la vida crística, esos fundamentos de esa vida, es la vida de Cristo en nosotros. Y la segunda parte, capítulo 3 y 4, vamos a ver la manifestación de esa vida crística, la vida de Cristo a través de nosotros, ¿sí? Versículos claves de la carta, el capítulo 2, verso 9 y 10, lo leo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. A ver, en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Haciendo alusión a Jesús, pero también haciendo alusión a Cristo hoy. Cristo hoy se manifiesta en un cuerpo, es la iglesia, que debiera ser aquella que exhibe la vida de Cristo a través de ella, porque está compuesta por, aunque hay grandes oscuridades todavía en esto, y una responsabilidad de esas grandes oscuridades que todavía hay a través, la tiene el futurismo que ha abrazado la iglesia de este tiempo, en su mayoría. A ver, tenemos algunos otros comentarios acá. A ver si los puedo leer. Me está costando mucho.
perdón por la desprolijidad, pero me está costando mucho leer algunos comentarios de ustedes. Bueno, y aprovecho, Marcelo, que te veo por ahí. Buenísimo. Seguramente, Marcelo, junto a tu esposa desde casa nos vemos esta tarde acá en la celebración y se ve. Bien. El bosquejo del capítulo 1 a los Colosenses, tenemos el verso 1 y 2, salutaciones, del verso 3 al 8, el siguiente párrafo. El bosquejo está trazado de acuerdo a los párrafos del texto en su original, en sus códigos antiguos, digamos. Por eso del 3 al 8 encontramos un párrafo, del 9 al 14 encontramos otro, del 15 al 20 otro, del 21 al 23 y del 24 al 29 otro, así. El segundo párrafo, el que vamos a estudiar hoy, es el destino universalista de la vida crística. Luego, desde el verso 9 al 14, tenemos el origen de la vida crística, que es esencialmente espiritual. Desde el verso 15 al 20 tenemos el fundamento de la vida crística, la esencia del Cristo eterno, que es el nudo del capítulo, tal vez la parte más importante. Desde el verso 21 al 23, la fuente de la vida crística. Y bueno, capítulo 1 vamos a estar todo lo que nos queda de este año. Bien. La fuente de la vida crística desde el 21 al 23 y desde el 24 al 29 la lucha de la vida crística en la experiencia de Pablo. ¿Sí? Vamos al texto. Capítulo 1, verso 3. ¿3? 3. Desde el 3 al 8 vamos a leer ahora. Gracias por los mates, están muy buenos. Desde el verso 3 al verso 8, donde tenemos el destino universalista de la vida crística. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza. Este es el punto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro en Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Esta porción de las Escrituras, haciendo énfasis en el verso 5. ¿Por qué? Porque en el verso 5 introduce un elemento. Después lo vamos a ver en el siguiente punto, porque acá lo que vamos a ver son 5 fundamentos, 5 elementos fundamentales para la vida crística. Pero antes de entrar a desarmar esos 5 elementos fundamentales de la vida crística, vamos a ver este elemento básico llamado esperanza y que señala hacia el futuro. Cuando la Escritura habla de esperanza, señala hacia el futuro, pero no hacia el futuro nuestro, hermano, hacia el futuro de quienes estaban escribiendo y recibiendo esta carta. Lo dejo claro porque si no algunos pensarán en un Cristo que ha de venir montado en un caballo blanco, las nubes se correrán, entonces descenderá del cielo y van a resucitar los muertos y no sé qué. Pero eso que la Escritura dice que era futuro para el apóstol Pablo, no es futuro para nosotros. Es el trasfondo de una verdad espiritual narrada al mejor estilo hebreo a través de figuras. Figuras no literales,
sino figuras que ilustran verdades fundamentales. Bien, esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Esperanza siempre señala hacia adelante. La palabra esperanza viene de una palabra griega que es elpis o elpis, que significa esperar con anhelo. Por lo general, esperar con placer, con expectación, con confianza, esperanza, ¿sí? Entonces señala con seguridad hacia adelante. El apóstol Pablo está diciendo la esperanza que está guardada en los cielos, retenida en la dimensión del Espíritu para ustedes. ¿Cuál es esa esperanza que está retenida en los cielos? Algunos pueden hablar de la salvación, otros pueden hablar de la venida de Cristo, otros pueden hablar... Esa esperanza era básicamente el conocimiento experimental de la plenitud, la morada de Dios en el hombre. A ver, lo leo de nuevo en el texto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. No tengo que volver a decirlo. Hermanos, por favor, repasen varias introducciones, tanto cuando estudiamos Hebreos como cuando estudiamos recientemente Efesios, cuando hablamos de cielo, de los tres cielos, y hablamos de cielos internos, ¿sí? No está reservada en los cielos, en la bóveda celeste, en el universo, en algún lugar del plano físico material. No. Está reservada en la dimensión del espíritu, cielos internos, alma, segundo cielo, espíritu del hombre, tercer cielo. Esa esperanza que está reservada en los cielos, que estaba reservada para ellos, pero que hoy es una realidad para nosotros, que es la posibilidad de la experiencia de la plenitud de Dios. Porque hoy claramente nosotros podemos enunciarlo de esta manera: la experiencia del hombre en Dios, en la esencia divina, es la experiencia de Dios teniendo una experiencia humana. Somos literalmente hombres por fuera, finitos, delimitados, impotentes en muchos casos, con tremendas limitaciones, dependientes, hombres, pero Dios por dentro, donde Cristo mismo en toda su plenitud puso su naturaleza y esencia en nosotros. Por eso somos hijos. Y hijos, hay 4 categorías de hijos en la Escritura. Por favor, dígase a sí mismo, el Espíritu Santo se ocupará de traerle revelación en esto. Dígase a sí mismo, soy hijo. Y hay 4 tipos de hijos según la Escritura, según el Nuevo Testamento. Miren, primero usa una palabra para describir hijos, que es la expresión nepios, que es bebé, literalmente, soy un bebé, ¿sí? Nepio, bebé. Segunda palabra griega que usa el Nuevo Testamento es la palabra tecno, que significa niño. Por ejemplo, ahí cuando el apóstol Pablo saluda a Timoteo, le dice tecno. O sea, Timoteo, un hombre de 35 años, más de 30, el apóstol Pablo le llama mi niño, ¿sí? Hablando del afecto y la proximidad, el vínculo que Pablo tenía con Timoteo, ¿sí? Que desde los 15, 16 años estaba con él, asistiéndolo en toda esa obra misionera, como se conoce. Pero miren, en segundo lugar, entonces, me están escribiendo acá algunos párrafos extensos, ya los voy a leer. En segundo lugar, tecno, que significa niño, hijo niño. En tercer lugar,
Huios, que es el hijo adulto, es el hijo que cuando llega a la mayoría de edad, según la legislación hebrea, recibía la adopción. O sea, no la adopción no es como lo tenemos hoy día, que es un hijo no propio, ahora plantado en la familia de uno, otorgándole derechos de hijo propio. No. En aquel tiempo, adopción, la huiotesía, viene de esta expresión huios, hijo, significa poner como hijo adulto, era cuando ellos llegaban a la mayoría de edad, 30 años en la nación hebrea, y entonces tenían derecho a recibir la herencia. Por eso el hijo pródigo, cuando le dice al papá, dame la herencia, el papá le dice, tomá, te corresponde. Entonces, si tu hijo te dice, mi hermano, hoy dame la herencia, va a decir, espera que esté un poquito fresco, espera que muera, ¿sí o no? Bueno, pero en aquel tiempo era la legislación, ¿sí? Un hijo de más de 30 años tenía derecho a tener la herencia. Entonces se llamaba la huiotesía, se lo ponía como hijo adulto. El apóstol Pablo en la carta de Gálatas habla del hijo niño y del hijo adulto, cuando dice, cuando el hijo legítimo, niño, tecno, es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Pues son niños, no pueden hacer uso de la herencia, de los bienes. Pero cuando el hijo llega a su adultez, a su huiotesía, a su adopción, a ser un huios, entonces ya es diferente del esclavo. ¿Por qué? Porque tiene acceso al uso de los bienes, al uso de la herencia, ¿sí? A la disponibilidad de la herencia. Así sucede con nosotros mientras vamos creciendo en la vida espiritual. Pero hay un cuarto hijo. Y este es el hijo según Mateo 48, perdón. Le agregué 10 versículos más. Mateo 5:48, cuando dice textualmente, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A ver, perfectos y Padre, o sea, sed hijos perfectos. Ahí es el hijo teleios. Y el hijo completo, el hijo maduro, el hijo pleno. Ya no un huios, ahora un teleios, un estadio superior. Mi hermano, Jesús fue el prototipo de hijo teleios. Él era el hijo perfecto, porque Él fue perfecto y manifestó su perfección. Mi hermano, nosotros tenemos acceso a aquello desde la plenitud de aquel que es en nosotros y a través de nosotros, porque compartimos su ADN, porque somos sus hijos, ¿sí? Hoy nosotros podemos hablar de esa perfección del Espíritu en nosotros, pero claro, ahora hay que hacerlo operativo y esa es responsabilidad nuestra. Ese es el tiempo que vivimos, esa es la plenitud de los gentiles a la que tenemos acceso. No existe vocación más alta que manifestar al Cristo del que estamos hechos en nuestro espíritu. Manifestarlo en vida al Cristo del que estamos hechos. Bueno, volvemos al texto. Era esperanza para ellos porque era un tiempo que iba a venir. Cuando luego del año 70 se quitara, se removiera lo que según Hebreos 12 estaba para ser removido y quedaran las cosas inconmovibles, las cosas eternas, ¿sí? Y estas son las cosas eternas. No el templo hecho de manos, sino el templo que Dios se había hecho, que es el hombre mismo. ¿Mm? Y que Cristo nos abrió ese camino de redención. Permiso. Necesito ir para atrás un poquito para poder leer. Tere, desde Santo Tomé, nos dice, este mensaje sagrado que solo proviene de Dios al hombre para salvación y regeneración de él a través de Jesús, es la palabra preciosa, invaluable, indubitable. Bueno, gracias Tere por tu apoyo, por seguirnos. Bien,
Seguimos. 5 elementos de la vida crística, que es la vida de Dios, la vida de Cristo desde nosotros. ¿Dónde está el Cristo resucitado? ¿Dónde está el Cristo vivo hoy? El Cristo vivo hoy tiene su trono en nuestro espíritu. Forma parte de la naturaleza esencial del hombre. Llegamos a ser parte de esa naturaleza divina por lo que Él hizo, y eso es gracia plena. No por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo. Eso, la cruz es extraordinaria. Pues, estoy hablando en serio de las criaturas, viste que el bebé toma leche, Ajá. después vos le das comida sólida, Ajá. después el otro entiende lo que está comiendo y después tiene que andar. Sí, de acuerdo. Lo que entiende. Después el otro es proveedor de todas las otras cosas. Sí. Bueno. Bien. Moisés dice, buenísimo, eso del templo perfecto somos nosotros, no hecho por hombres. Sí. Textualmente, cuando Salomón, estoy leyendo a Moisés que nos está escribiendo, cuando Salomón inaugura el templo, creo que es Segunda de Reyes 8, dice que Dios no habitará en casa hecha por mano de hombre. El problema no era ni el tamaño, porque antes dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he hecho. No era un problema de tamaño, pareciera, dice, los cielos de los cielos, qué grande Dios. No era un problema del tamaño de la casa. No era un problema de la gloria de la casa, porque no existió seguramente un edificio tan glorioso, tan lujoso, tan extraordinario como el Templo de Salomón, con paredes forradas en oro, en lugar de pinturas. Ahora, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he hecho. El problema era esa expresión. ¿Quién hizo la casa? Yo te he hecho, dice Salomón. Dios no habitará en casa hecha por mano de hombre, pero sí va a habitar en la casa que hizo su mano. ¿Cuál es la casa que hizo su mano? Nosotros somos la casa que hizo su mano, ¿sí? Y desde nuestro espíritu hoy tenemos acceso a estos misterios dados a conocer, que hacen al hombre salirse de esa aura misticista que hoy prepondera, gobierna de alguna manera al movimiento de la religión, un pensamiento muy primitivo, muy primario, muy antiguo, muy de retroceso del hombre, cuando en realidad esta verdad coloca toda la responsabilidad y posibilidades de a dónde vamos en el hombre. Somos hijos, ni siquiera judíos, ya maduros, adultos, con derecho a la herencia. Somos teleios, somos hijos completos, absolutos. Por lo tanto, debemos ejercer la autoridad de Dios en la tierra. Mi hermano, se trata de gobierno. Esto es el reino de Dios. Se trata del gobierno de Dios. El reino de Dios no solamente es gobierno de Dios, el reino de Dios es la vida del Rey a través de nosotros. La vida de Cristo a través de nosotros. La vida de Cristo a través de nosotros. Todos los utensilios. Alguien me está escribiendo acá sobre la cuestión del templo. Moisés. Buenísimo eso de que el templo perfecto somos nosotros, no el hecho por hombre. Claro. A ver, algo más tengo por acá y no puedo ver.
Perdón, hermanos. Ahora Dios habita en la casa que hizo su mano. Espectacular. Pero no es lo que nos enseñan en las iglesias. Sí, es cierto, Moisés. Por eso necesitamos no una nueva iglesia, sino una nueva expresión de la espiritualidad, como la entendemos. Nerina nos dice, a ver si puedo desde acá, es increíble pensar que en Israel hoy día están donde es reconstruir, donde han reconstruido todos los utensilios mobiliarios para reconstrucción del tercer templo. Claro, y esto, por eso el primer ministro israelí anterior decía, esto es lo que defiende el futurismo, decía, y lo puede encontrar usted a esto, que la nación de Israel, el Estado de Israel allá en Medio Oriente, el Estado de Israel no tiene mayor amigos que la comunidad evangélica. Por eso hay tanta proximidad. Lo decía Benjamín Netanyahu, a eso, primer ministro anterior, israelí, y no era una formalidad, porque la verdad que todo el movimiento evangélico está tomado, cooptado por esa perspectiva futurista que no le hace honor a las escrituras, ¿sí? Mucho menos a la vida espiritual. Sí, Moisés, una nueva expresión de la espiritualidad. A medida que nuestro conocimiento se va desarrollando, ampliando. Yo también fui futurista hace algunos años, me formé en una casa de estudios que es una de las más reconocidas a nivel futurismo en esta parte de América, digamos, en Argentina. Y si yo pude salir de la trampa futurista donde coloca la responsabilidad de todo lo que sucede en el mundo, un mundo perdido, gobernado por el diablo y demás, lo coloca fuera de uno mismo, ¿sí? Y uno apenas sí es responsable de sus actos. Si pudimos ser libres de aquello y abrazar esto que nos coloca desde una posición totalmente diferente, hay esperanza también para otros que están en esa situación. Bien. 5 elementos fundamentales para la vida crística. Primer elemento, verso 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, un titán. Si bien es una expresión de la religión, pero es una expresión no solo de la religión, la oración. Escúcheme, por favor, es una expresión de la naturaleza del hombre. El hombre en su estado más original, ¿sí?, más primario, desea expresar ese impulso de fe que tiene, de creer en algo superior, de saber de algo superior a sí mismo. Y ha creado la oración. Se ora en todas las religiones, en todos los niveles, hasta aquellos que dicen no creer en Dios en algún momento de la vida. Cuando hay una situación que lo desborda y lo abruma, hay una expresión de fe, ¿sí? Porque la oración es propio de la vida del Espíritu. La oración es un elemento fundamental para la vida crística. Lo vemos a Jesús, aquel prototipo original del Hijo Teleios que hoy podemos expresar. Lo vemos orando en todo tiempo, orando a su Padre, reforzando, escudriñando
Miren, cuando en Lucas dice que él, haciendo alusión a su adolescencia, ¿sí? A sus escasos 12 años, dice que el niño crecía en gracia, en sabiduría, en favor de Dios y en el favor de los hombres, que crecía en estatura, ¿sí? ¿Cómo lo hacía? Uno de los ejercicios fundamentales para el crecimiento de inteligencia, conocimiento, no es solo el estudio, sino la contemplación interior. Algunos le llaman meditación. En cuanto a la fe, le llamamos oración, pero es la capacidad de mirar hacia adentro. Cuando Jesús enseña acerca del Padre Nuestro, hay tesoros en el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6. ¿Por qué? Porque él mostraba, cuando los discípulos que eran judíos, o sea, si eran judíos sabían orar. Es como decir hoy, si un católico no sabe al menos el Padre Nuestro y el Ave María, un evangélico no sabe orar. ¿Cómo no? Si escuchó la oración de la comida, ¿sí? Aunque sea la repetición de cosas que vieron y observaron en la casa los niños. Mi nieto a veces da gracia por la comida, tiene 4 años. O sea, la oración, la expresión de hablar con Dios, que está presente en todas las expresiones de fe, está al alcance de todos los hombres. Pero los discípulos que sabían orar le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque la oración de Jesús era diferente. No diferente en cuanto a la forma primero, que él fue el primero que llamó Padre a Dios. Esto no puede, en la consideración de la espiritualidad no puede pasar desapercibido. Los judíos entendían perfectamente que cuando Jesús le llamaba Padre a Dios, se hacía con la misma genética de Dios, se hacía a sí mismo Dios. Cuando nosotros le llamamos Padre a Dios, es en ese contexto, ¿sí? De alguna manera nos identificamos con la genética de Dios. Nadie había llamado Padre a Dios hasta Jesús. ¿Cómo fue creciendo en aquel conocimiento? Con una mirada interior, descubriendo quién era Él en su interior, descubriéndose a sí mismo Dios. Ahora, esto le cuesta la vida a Jesús, le cuesta el rechazo de sus contemporáneos, pero aparte, la pretensión de que Él se hacía igual a Dios, no, Él vino a mostrarnos el camino para que nosotros transitemos ese camino que Él transitó y que entendamos que la genética de Dios está en nuestro espíritu, que nosotros somos hijos de Dios, como Él lo era. Claro, Él era el primogénito, pero cuando muere, no queda ahí, resucita, y ya no resucita como el primogénito, el primer hijo, como el unigénito, lo dije al revés, discúlpenme. Él se presenta, olvídese el último tramo, lo enuncié al revés. Él se presenta en la escena de la humanidad como el unigénito, no el primogénito, el unigénito, el único hijo de Dios, ¿sí? Según Juan 3:16, por ejemplo, o Juan 1:18. El único hijo de Dios, el unigénito. Jesús el unigénito, el único hijo de Dios. Pero cuando Él muere y luego resucita como el primogénito. ¿Qué significa? El primero de muchos otros. Él se presenta en la escena como el unigénito, pero resucita como el primogénito, el primero de muchos. ¿Y cuáles son los muchos otros? Nosotros somos los muchos otros. Perdón, el furcio lo cambié ahí. La oración. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, y Él les enseña con el Padre Nuestro.
No hagan como los fariseos, los hipócritas, que aman el orar públicamente, ya tienen su recompensa, sino que entren en su habitación y cerrada la puerta. La expresión habitación ahí no es la pieza, hermano. Para nosotros la pieza. Le está hablando a los judíos, los hebreos. ¿Cómo era una propiedad hebrea, por lo general? ¿Cómo era una propiedad, una casa hebrea? Una casa hebrea, los hebreos convivían con ciertos animales. Miren, en la planta baja se criaban los animales, en la planta alta dormían las personas. Por lo general así era una casa hebrea, casa normal, estándar hebrea. Pero cuando dice habitación, no está hablando del dormitorio, está haciendo alusión al depósito. Entonces, cuando entren a la habitación, cerrada la puerta, ¿cuál es el depósito de tu vida? Si vos me decís que el depósito de tu vida es tu casa o es... ¿Cuál es el depósito? ¿Cuál es el lugar donde vos guardás las cosas más valiosas de tu vida? Las cosas más valiosas de tu vida las guardás en tu interior. No me diga que está en el banco las cosas más valiosas de tu vida, ni en un título de propiedad. Las cosas más valiosas de la vida están en tu interior. Entonces, cuando Jesús enseñaba esto, decía, cerrada la puerta. Cerrar la puerta es algo más o menos así. Cerrada la puerta. Una mirada interior. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y los cielos qué dijimos que eran? Cielos internos. Entonces había algo diferente en la oración de Jesús. ¿Sí? Algo diferente. Porque había un conocimiento en él. Por eso él en Mateo capítulo 24 les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. Mas él hablaba de su propio cuerpo. Orar. Siempre orando por vosotros. Recordamos que hoy Cristo ya no es una construcción individual. Ya no es Cristo edificándose en una persona, sino desde una persona una construcción colectiva. Cristo es el nuevo hombre que es el diseño de Dios para la humanidad. Cristo es ese hombre corporativo que comienza desde la iglesia, pero tiene que alcanzar a esa conciencia universal de la humanidad. ¿Sí? Entonces, Pablo lo está viendo desde el antes de la plenitud, con un vislumbre, con un anticipo de lo que va a venir, pero lo que va a venir ya vino, ya es, que es el Cristo corporativo hoy. Yo siempre digo, la iglesia es llamada esposa de manera muy intencional por el apóstol Pablo, o por lo menos por el Espíritu de Dios en la inspiración de la Escritura del Nuevo Testamento, porque la esposa tiene algo que el esposo no. La esposa tiene una matriz. La matriz es el lugar donde se engendra para dar a luz. La esposa del Cristo presente da a luz al Cristo vivo hoy entre los hombres. Todo lo que de Dios viene va a ser engendrado y dado a luz a este mundo desde ese vientre fértil que es su esposa, gente entendida, compuesta por gente con conocimiento espiritual. Por eso es nuestra altísima responsabilidad hoy. Una iglesia gobernada por un pensamiento misticista y futurista es enemiga, perdonen, estoy hablando a nivel mentalidades, es enemiga del propósito de Dios para su iglesia, que es dar a luz al Cristo para todas las naciones, ¿sí? Que no es individual, es corporativo. Una gaviota no hace verano, ¿sí? Es corporativo. Por eso es cada vez más importante la vinculación
con personas que van alcanzando este conocimiento. Y no importa dónde estemos, hoy el Internet ha hecho maravillas con nosotros. Es parte del desarrollo del hombre, del desarrollo extraordinario, sano del hombre. No importa dónde estemos, pero necesitamos unirnos. Moisés nos hace una pregunta, la voy a intentar responder. Estoy solo en el primer elemento, la oración como un elemento fundamental para la vida crística. Moisés, hacemos así, cierro este punto y respondo tu pregunta. La pregunta de Moisés es, ¿qué es una iglesia futurista? Está bien que lo expliquemos ahora, porque por ahí no todos estamos familiarizados con los términos que usamos. Bien, cierro el primer punto, la oración como un elemento fundamental para la vida crística. Entonces, esa contemplación que en la Biblia interna, que en la Biblia llamada oración, es fundamental. ¿Para qué? Para hallarnos con nosotros mismos, con nuestra esencia, con nuestra naturaleza, ¿sí? Sobre la base rectora de las Escrituras y la guía ineludible, irreemplazable del Espíritu Santo para consolidar nuestra esencia, quién nosotros somos en Dios. ¿Quién nosotros somos en Dios? Entonces, primer elemento fundamental para la vida crística, la oración. Por eso Pablo dice acá, verso 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, podríamos hablar de la gratitud, no lo vamos a hacer ahora, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a la pregunta de Moisés cuando nos decía, ¿qué es una iglesia futurista? Una iglesia futurista, ¿a qué llamamos futurismo? A la postura escatológica, que escatos viene de futuro, es la palabra griega para futuro, por eso en la teología la escatología es el estudio de los eventos futuros, que dice que Jesús vendrá en el futuro y que una parte, dicen teóricamente así, una tercera parte de las Escrituras son profecías que no se cumplieron. Una tercera parte de las Escrituras es historia, una tercera parte de las Escrituras es profecía cumplida, se cumplió en el advenimiento de Jesús, primera venida le llaman, y una segunda venida que es futura, ¿sí? A eso le llamamos futurista, la iglesia bajo un pensamiento futurista, escapista le llamamos también. O sea que la iglesia va a salirse de este mundo, particularmente nosotros, yo tenía esa postura teológica futurista, una venida futura de Cristo, la he movido, ¿sí? Después de mucho tiempo de meditación y también guía de algunos otros hermanos adelantados en esto, que son referencia para mi vida, de poder ver la venida de Cristo en el contexto histórico de lo sucedido en el año 70 después de Cristo, que el año 70 cierra con todas las profecías del Antiguo Testamento que se esperaban en el cumplimiento y que Jesús, en el cumplimiento de las profecías de Jesús, de Mateo 24, 25, del Evangelio de Lucas 21 y estas cosas, que se cumplieron en la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús decía, según Mateo 24, de cierto no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Sí? El futurismo, hablamos de esa iglesia escapista que tiene el concepto que todo lo va a arreglar un Jesús viniendo física y materialmente a este mundo, presentándose como el Rey de Reyes y Señor de Señores, juzgando las naciones, entonces, así. A eso le llamamos una iglesia futurista, ¿sí? Bajo esa idea futurista. El futurismo es la matriz del pensamiento de una iglesia que se encerró en sí misma y que no ejerció la autoridad de Dios para la transformación de la sociedad. Bien, son 200 años de futurismo después que John Darby, ahí desde los hermanos de Plymouth, en el sur de Inglaterra, empieza con la creación de un sistema de pensamiento dispensacional. Bien, hasta ahí nada más. Lo podemos seguir
Moisés, si vos vas hacia atrás en los estudios nuestros y tomás el libro de Apocalipsis, los estudios de Apocalipsis, algunos de Hebreos, vas a tener muy fundamentado toda esa posición. Bien. Segundo elemento fundamental para la vida crística. Doy por respondida la pregunta. Tiene mucha más tela para cortarse, pero no es la idea seguir haciéndolo ahora. 5 elementos fundamentales para la vida crística. Primero, la oración como elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, los pilares espirituales. Cuando hablamos de cristianismo hablamos de 3 pilares fundamentales. Cuando hablamos de la teología de Pablo hablamos, si hacemos teología bíblica, de 3 pilares fundamentales: fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor, en diferente orden, en el orden que usted quiera. En casi todos los escritos de Pablo, se entrelazan estos 3 pilares: fe, esperanza y amor. Esperanza, dijimos, es como comenzamos este estudio de esta mañana, esta aula, es algo orientado hacia afuera, es el impulso que te ayuda a permanecer en función de un bien que se va a recibir, ¿sí? Para nosotros, la esperanza ya no es un bien futuro, ¿sí? Es un bien presente, por lo tanto ya no es esperanza. La plenitud es un bien presente. La completitud de Dios es un bien presente. La vida de Cristo en y a través de nosotros es un bien presente. La salvación es un bien presente. Por lo tanto, ¿qué estamos esperando? Lo mejor no está por venir. Lo mejor es. De tal manera que cuando definimos eternidad, la mejor manera de expresarlo, bienvenido Gustavo, feliz domingo para vos también, buenísimo tenerte acá. La mejor manera de expresar eternidad es en un presente permanente. En un presente permanente. Eternidad es un presente permanente. Esto que hizo el futurismo y la teología, pensar en términos de eternidad pasada y eternidad futura, no existe. Eternidad es un presente permanente, por eso el reino eterno es un reino presente. La vida eterna es una vida presente. Nosotros medimos en esta dimensión físico-material, medimos el tiempo de manera cronológica. No es así para Dios. Dios no tiene cronología. Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, eterno y sabio Dios, como dice Pablo en 1 Timoteo. Entonces, esperanza es algo futuro. Por lo tanto, para Pablo era futuro, para nosotros es un elemento presente. Otro elemento que existía como pilar es la fe. Y no es que la esperanza ya no es más, se diluyó, o la fe se diluyó. El segundo elemento era la fe. La fe tenía que ver con la movilización del espíritu, el despertar del espíritu del hombre. Y hoy tiene que ver con lo mismo. Despertamos por medio de la fe. Despertamos por medio de la fe. Pero la fe tiene una expectación en lo futuro también. Porque ¿cómo lo define Pablo en Hebreos 11? Es por la fe, la certeza de lo que se espera. En esa cuestión, la certeza de lo que se espera, también la fe es un elemento que tiene que dar lugar al tercer pilar, que es el elemento permanente y superior. No que no haga falta fe. Hoy, fe es uno de los instrumentos espirituales para la solución y la asunción de situaciones que son verdad en la vida del espíritu, pero que hoy no se han materializado todavía en nuestra vida. Fe es el inicio de la acción para nosotros, es el origen de toda acción y de toda voluntad para materializar lo que somos en la dimensión del espíritu. Pero bueno, el tercer elemento es el amor.
En Tesalonicense habla de una esperanza, habla de una fe que obra, una esperanza que trabaja y habla de un amor, el amor, por ejemplo. Tesalonicense también, en casi todas las epístolas de Pablo. Pero él en 1 Corintios 13 dice, mas cuando venga lo perfecto, y lo perfecto vino unos años después, la manifestación de la plenitud de Dios, la completitud, el pleroma de Dios, lo completo, el telos o teleios de Dios venía unos años después de que él escribiera Corintios, pero años próximos, no 2000 años después, unos años próximos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte cesará. Yo cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, mas ahora que ya soy adulto, dice, dejé las cosas de niño, hora de que la iglesia haga lo mismo. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos es el amor. ¿Por qué? Dios no es fe, Dios no es esperanza, pero Dios sí es amor. La esencialidad del hombre, la esencialidad de Dios y la esencialidad del hombre en su espíritu es el amor. Cuando el hombre ama, manifiesta lo que es desde su espíritu. Hoy el elemento rector de la espiritualidad es el amor. Por eso, hermano, más que cómo hablamos, cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, es un indicador de un termómetro para ver cómo está nuestra vida desde el Espíritu, la vida de Cristo desde nosotros. Entonces, amor. Y una vez más, en el verso 7, al final, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro, verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo lleva fruto, 8, el último texto, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Señales de que la vida de Cristo está creciendo en nosotros, cuando las expresiones de amor crecen en y desde nosotros. Eso es una señal de que la vida de Cristo se está manifestando. Cuando el amor crece en y desde nosotros. Escuché hace poquito cosas que a nosotros no le damos trascendencia, nunca le dimos demasiada trascendencia. ¿Cómo nos relacionamos no solamente con las personas, hasta con las cosas? Y por supuesto hasta con los animales, con el todo. Porque cuando asumimos quiénes somos en Dios, entonces amor es lo que marca cuánto de nosotros exhibe el propósito de Dios en y desde nosotros. Amor en lo que haces, amor en tu oficio, amor en tu familia, amor en tu pareja, amor en las relaciones a todo nivel. Amor. Porque Dios es amor. No es ni esperanza ni fe. Nosotros desarrollamos esperanza y fe como elementos para enfrentar, solucionar, cambiar, transformar. Pero amor básicamente es nuestra esencialidad, lo que Dios es. Bien. Entonces los pilares espirituales como elementos fundamentales de la vida crística, fe, esperanza y amor. Pero el mayor de estos, ¿cuál es? El amor. ¿Y por qué? Porque amor es la esencialidad de Dios. Y voy rápido porque ya tengo que terminar. Tercer elemento fundamental,
está en el verso 6, cuando dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. O sea, la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros y que lleva fruto. Hay un principio de la palabra que es un principio biológico. Alguien llamó desde el a ver si quiero hacer honor a la verdad, Instituto para el Desarrollo Natural de la Iglesia, le llamó principio biótico. ¿Qué significa algo biótico, algo biológico? Algo que pertenece a la dimensión del espíritu, pero cumple con los principios de la vida, ¿sí? Entonces, cuando Jesús habló del reino de Dios, dijo que el reino de Dios es semejante a un hombre que siembra una semilla en el campo y sin que él sepa cómo, de lo suyo lleva fruto a la tierra. Primero un brote, luego una espiga y luego fruto en la espiga. Y esa expresión, sin que él sepa cómo, de lo suyo, esto es Marcos 4:26, de lo suyo lleva fruto, es la expresión griega autómate, como automáticamente lleva fruto. ¿Por qué? Porque la vida está en la semilla. La vida está en la semilla, porque hay principios biológicos. Entonces, cuando llega la palabra de Dios, lleva fruto. ¿Y qué más? Crece. Son principios, hay una dinámica biológica como un elemento fundamental para la vida crística. Es parte de nuestro crecimiento, es parte de nuestra vida. Fruto. Tu fruto habla más que tus palabras. Y yo no estoy hablando de la cantidad, ni en los ministerios del amontonamiento de gente, o del prestigio, de la fama, estoy hablando de fruto. ¿Qué es fruto? La expresión de la vida de Cristo. Cuando dice el apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 22 de Gálatas, mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. Fruto. Que ha llegado hasta vosotros y lleva fruto y crece también entre vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Mi hermano, la gracia de Dios lleva fruto. Nosotros no podemos hacer crecer nada ni nadie. Los elementos de Dios están nutridos con una dinámica biológica para que la vida de Dios, la vida de Cristo se abra paso. Nosotros somos colaboradores de Dios. Sembramos, regamos, edificamos, pero el crecimiento lo da Dios. Cuarto elemento, la referencia personal como un elemento fundamental para la vida crística. Aparece un tal Epafras o Epafrodito, ¿sí? Epafras es una contracción del nombre Epafrodito, lo dije hoy. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Sin duda, los colosenses tenían en Epafras la manifestación más madura de la vida del Cristo resucitado presente en sus tiempos. Una referencia personal. Para nosotros los hombres es fundamental la referencia físico-material de lo que decimos. Por eso, hermanos, nosotros somos una vida exhibida. No la falsee, no lo pilotee, no muestre algo que no es, pero sepa que te están observando. Porque es necesario que haya referencias, como lo era Pablo, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hay referencias físico-materiales, ¿sí? Que nos van marcando el camino hacia donde crecemos. Y por último, que ya lo expliqué,
cuando hablé de los pilares espirituales, fe, esperanza, dije amor como el máximo, y hoy permanece el amor. El quinto elemento fundamental para la vida crística es la supremacía del amor. La supremacía del amor es el quinto elemento fundamental de la vida crística. Por eso dice verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Por qué había seguridad de la obra que por el Espíritu de Dios se estaba produciendo ahí en Colosas? No porque había una congregación, mucho menos un edificio, seguramente ni había edificio, no hubo edificio hasta 3 siglos después para congregar a las iglesias ahí en Europa. Pero sí había en las relaciones humanas un amor genuino, un amor sincero que provenía del Espíritu, evidencia de la naturaleza de Dios en ellos. Mis hermanos, hasta acá llegamos. La semana que viene continuaremos con el desarrollo, el estudio de la carta a los Colosenses. Hoy vimos que el cumplimiento de la esperanza del Evangelio es la plenitud de Dios sobre todos los hombres, ¿sí? Que hoy esa plenitud está a nuestro alcance. Estamos viendo los fundamentos de la vida crística y la semana que viene veremos el texto del verso 9 al 14, otra parte de la oración del apóstol Pablo, donde veremos el origen de la vida crística, que es esencialmente espiritual. Hasta la semana que viene, un placer edificar su vida. Hoy fue un poquitito más extenso que de costumbre. Nos estamos viendo el próximo domingo. El próximo domingo está el Mundial, así que bueno, aquellos que no lo vean en vivo, va a quedar subido para que ustedes lo puedan disfrutar. Nos estamos viendo. Chao, chao.